Federico está ensimismado en la lectura, por eso yo lo muestro, preciosa edición del Grupo Editorial Planeta de Uruguay en los Mundiales, un trabajo que reúne, por ejemplo, al historiador y exfutbolista Gerardo Caetano con el profe Ricardo Piñeirúa y se sumó la barra de 13-0 para las entrevistas y los artículos. Mirá, ahí lo tenemos. No es Artigas, es Suárez. Es Suárez, efectivamente. Ahí lo tenemos. Un enfoque que pasa por analizar el Uruguay actual desde diferentes ópticas y a la vez repasar la historia, para entender un poquito más de la idiosincrasia deportiva de Uruguay. ¿Cómo le va, profe Piñeirúa? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer. Estaba muy contento con el libro y con el trabajo que se hizo para poder ponerlo en la calle. Un trabajo bastante intenso porque fue muy poco tiempo que se resolvió. Lo hicimos prácticamente en enero comenzamos y lo terminamos para abril, o sea, que fue cuando lo entregamos. Sí, sí. Pero porque trabajó mucha gente, ¿no? Es decir, fue a un ritmo muy intenso, mucha gente y vamos a estar muy contentos. Una propuesta que lo que nosotros buscábamos en realidad era, bueno, no solamente transmitir información, que de hecho en realidad hay muchos libros donde estaba, digo, algunos libros como el de Prats, que tiene prácticamente todas las integraciones de Uruguay, los resultados, etcétera, sino que era un poco cómo se ubicaba el mundo, cómo era el mundo en el momento de esos bloques mundiales, cómo fueron esos mundiales, las características de cómo se designaron, en dónde se jugó, cómo eran los estadios, qué pasó con Uruguay y después algunos apuntes. Y esos conforman unos bloques de los mundiales, ¿no? 24-30, 24-28-30, 50, 54, 62, 66, 74, que es el predio más largo, y así, son bloques. Y entre medio de ellos aparecen algunas semblanzas, relacionadas a la vinculación que uno podía encontrar, por ejemplo, entre Suárez y Petrone, o entre Cavani y Rocha, o Muslera con Mazurkiewicz, y algunos aportes que hablan de otros temas, como bueno, el desarrollo táctico del fútbol uruguayo, la visión de gente de afuera. Hay una antropóloga que habla sobre el erotismo de la estatua, de la escultura de Maracaná, un argentino que habla sobre la potencia del Uruguay futbolístico. Y es un libro que está armado como así, como un casillero, que vos entrás y empezás a leer y en cualquier lugar encontrás algo. No tenés que leer todo el libro, sino que podés ir entrándole por medio. Qué interesante lo que recién marcabas, profe, porque la realidad de la selección uruguaya hoy en día, el presente, ¿no? Nos lleva a todos a comparar las figuras de hoy en día con aquellos que escribieron la historia grande del fútbol uruguayo. Quiere decir que está bien viva esta camiseta celeste y todo ese legado de gloria que tiene, ¿no? Porque si vos me comparás a Suárez con Seda, en fin, Muslera con Mazurkiewicz, estamos hablando de próceres, ¿no? De la historia del fútbol uruguayo con los que hoy tienen la responsabilidad de defenderla. Y está buenísimo eso de mantener la ilusión de que esa gloria está intacta en esa camiseta todavía. Bueno, precisamente permiso, puedo traer. Adelante, por como favor. Si fuera suyo. Como lo hubiera escrito atrás, usted. Perdón, el subtítulo del libro es La búsqueda de la continuidad. Claro. O sea, la idea de encontrar en lo que hoy está pasando en Uruguay un contacto con lo que fue el Uruguay. Y en una definición que no es que nos planteamos que volver a ser campeones como en aquel momento, pero sí recuperar esa historia fantástica que tuvimos y disfrutar lo que tenemos hoy. Claro, o sea, no es que vamos a ser campeones de vuelta. Bueno, yo no digo tampoco que no pueda ser, pero digo, bueno, como fuimos campeones el 28 y todo ese periodo 3 veces seguido, ahora vamos a ganar todo. No, pero yo creo que hoy podemos juntar lo que fuimos con lo que somos sin tener vergüenza, que creo que en algún momento Uruguay tuvo vergüenza porque no le iba bien en los mundiales. En la entrevista del maestro Tavares del libro se habla sobre la continuidad y también se buscan establecer las causas de por qué se cortó esa racha que había. Fíjate que hasta el año 54 Uruguay nunca había perdido en la historia de los mundiales. No había perdido ningún partido. Ningún partido y el internacional. Que pierde fue el partido tal vez más, para muchos el mejor partido de la historia. Claro, se llamó el partido del siglo contra Hungría. ¿Qué pudo haber pasado? Se trata de buscar allí una explicación de por qué ese corte que duró varias décadas, en realidad, esa falta de continuidad en el proceso de selección. Sí, hay varias partes. Bueno, está la primera entrevista de Tavares, hay un análisis de Santiago Díaz de la evolución táctica, y ahí hay como
como un descubrimiento de una ruptura. Es decir, Uruguay fue innovador tácticamente en el mundo. O sea, los europeos en la década del 20 se sorprendían de la forma en que Uruguay jugaba al fútbol. El fútbol arte. Claro, es decir, los uruguayos eran sobradores, en el sentido de que en un momento determinado empezaban a manejar la pelota y éramos la España de esa época, teníamos la pelota y no la prestábamos. Ondino Viera fue el creador del 4-2-4, que es después la raíz del 4-3-3, del 4-4-2, o sea, el cambio de la figura. En Brasil se hablaba de antes y después de Ondino Viera. Ahí hay una ruptura, y es cuando Uruguay creo que se siente que sabe todo y no se da cuenta que el mundo cambia, ¿no? Y bueno, la posguerra, el desarrollo europeo, la centralización del fútbol en Europa. Y acá yo creo que seguíamos con la idea de, bueno, nosotros somos Uruguay, vamos, chao. Claro. Jugamos con la camiseta. Y entonces ahí hay esa es la ruptura. En vez de haber seguido creciendo, en vez de haber ido a buscar un tipo como Schiaffino, que fue el mejor jugador extranjero que estuvo en Milan, no digo que dirigiera la selección, pero para que siguiera nutriendo, nos quedamos con el Pulpa Chamendi, que era un personaje maravilloso, pero que miraba las prácticas. No miraba las prácticas, se ponía de espalda y hablaba y después. Pero eso nos sirvió en algún momento, porque después se quedó. Claro. Con boliche no sí, claro, con boliche ya no bueno, ahora ni que hablar ahora, ¿no? También asomó en ese entonces, a partir del Mundial 58, Brasil como una potencia futbolística fuerte, un Brasil al que nosotros considerábamos que estaba por debajo de nuestros galones. Estuvo. Bueno, ahí hay un trabajo de Morales, en el cual él está haciendo una tesis sobre Maracaná, en el cual habla de cómo sacó las conclusiones de Maracaná. Uruguay, cómo las sacó Brasil. Sí, claro. ¿No? Y cómo para Brasil fue un salto y para Uruguay fue un estancamiento. Es una discusión realmente interesante esa, ¿no? Hay otro tema que se abarca en el libro y que tiene que ver con eso que genera en la sociedad uruguaya un partido de nuestra selección en una Copa del Mundo, ¿no? No hay otra manifestación ni artística, ni deportiva, ni cultural, ni política, ni religiosa que nos congregue a todos como sociedad detrás de una misma causa. Y eso lo puede un partido de un mundial con la camiseta de Uruguay, ¿no? Sí, ahí en el libro aparece esa imagen, sobre todo en la introducción de Caetano, pero que es verdad, o sea, a ver, nosotros estamos en la previa del mundial, ¿no? Sí. Y bueno, vos te regalan la camiseta, el televisor, no sé, el auto, 10 meses de supermercado, lo que sea, viajes, premios, todo eso en el mundial. O sea, la fiesta del mundial es algo que es, bueno, yo creo que en todo el mundo. Yo cuando fui al mundial de Alemania, como obviamente no sé hablar alemán, como no sé hablar ningún idioma, soy un desastre, compraba el País de Madrid, ¿no? Cada tanto en algún kiosco, en alguna estación de trenes, compraba el día. Y un día me encontré con una columna del País de Madrid, que la tengo guardada, en la cual el país decía que España no se podía dar el lujo de quedar eliminado de un mundial como había quedado. Porque el mundial es marca país. España, imagínate para Uruguay. ¿no? Que no fue a ese mundial, que además no fue. No, pero además, España era en ese momento todavía era una potencia en crecimiento. Ahora estaba un poco más deprimida, pero en aquel momento estaba muy bien. Ganó el siguiente. Y para ellos se planteaban ese tema. O sea, si será importante el mundial para nosotros, y yo creo que conocer un poco también, que esa fue un poco la idea, saber lo que pasó, cómo fue, por lo menos nos reconcilia con el pasado. Por lo menos a mí, yo lo planteo en el libro, que durante mucho tiempo para mí Maracaná fue como una cosa, una traba, ¿no? Hablaban de Maracaná y no quería saber de nada. ¿Por qué, profe? Porque sentía que atrás de los que me veían hablar de Maracaná venían los que no cambies nada, está todo bien, no hay que avanzar, esto es así. El fútbol es así, loco, esto es así. ¿Viste? Esa cosa de, no cae nada de cambios, ese temor al cambio. Y entonces yo como que por un momento le tuve como esa cosa de sentir que eso nos frenaba. Claro, no solamente en fútbol, en todo. Se le adjudica una responsabilidad a Maracaná de gestiones que vinieron después. Claro, por supuesto. ¿No? Bueno, ni que hablar que después de eso hay 2, 3 entrenadores en cada periodo de por supuesto. Hay entrenadores que ganan las eliminatorias y no van a los mundiales. Pero creímos también en un relato que incluso trascendía lo real. Por ejemplo, hemos hecho mucho énfasis en la garra y en el juego fuerte, cuando Uruguay, futbolísticamente,
se desempeñaban, son los creadores del fútbol arte. Claro, en el año 50 llegaron invictos a la final del mundo, no llegaron pidiendo permiso. Tenemos otros momentos en video para repasar. Acá tenemos la final del 50. Viste que el gol de Guilla es igual, es un calco contra España. Es un calco de lo que sería después el gol contra Brasil en la final, ¿no? Yo soy un gran defensor de Maracaná, pero, o sea, por haber estudiado un poco, ¿no? Por la pasión que siento por el fútbol. Ahora, profe, ¿cuál fue el partido por mundiales de Uruguay que más le dolió a usted? En lo personal, ¿no? Apelo a esa fibra personal, esa fibra íntima. Ahora, primero que nada, yo también soy un defensor de Maracaná. No, está bien. Lo que pasa es que en su momento, por eso digo, yo me reconcilié con Maracaná. Que me reconcilié incluso cuando fui al museo de San Pablo, el Museo de San Pablo, que tiene una cabina solo para la final del 50, que es tremenda, ¿no? ¿Cuál fue el partido de Uruguay que más me dolió? Bueno, hay varios sentimientos, porque están en los que estuve, como por ejemplo en Italia, el partido con España, que fue horrible, que es increíble el 0-0, el 0-0 con España. El penal que erramos y cómo hubiera cambiado la historia. Pero si te voy a contar que aquel partido que más me dolió fue Uruguay-Holanda. 74. Ya, ustedes 74. Pero o sea, me dolió mucho porque además había venido un profe de educación física que era preparador físico en México, de los Pumas de la UNAM. Lo habían traído a hacer unos cursos acá. Y a mí un poco me habían encargado, lo había traído el profe de León, que lo atendiera, ¿no? Y yo los llevé a mi casa a ver el partido y yo tenía un televisor chiquito así, de blanco y negro. Y el tipo me dijo, pero ¿no tienes un televisor en color? No hay color acá, ¿no? Ya empezamos mal. Ya pisa arriba. Pasó por arriba Holanda. Sentí una vergüenza espantosa. ¿Más que los 6 goles de Dinamarca? Sí, más. ¿Sí? Bueno, quizás por Holanda era un cuadrazo en realidad. Holanda era un cuadrazo. No, y Mazurkiewicz pudo evitó esa. Lo que pasa es que no. Dinamarca no era esa blanda y sin embargo. Mirá que nosotros, a ese mundial nosotros, los uruguayos, Uruguay se fue confiado que íbamos a ganar el campeonato del mundo. Veníamos de ser cuartos. En el 74. Claro, y veníamos de ser cuartos, veníamos de una selección que no tenía delanteros a una selección que iba con buenos jugadores. Pero fue un desastre toda la organización, eso fue un desastre. Cambiaron el técnico 3 semanas. Claro. No pasaron por arriba, no pasábamos la mitad de la cancha. Y yo tenía el mexicano al lado, al que yo medio que lo sobraba, a quién le ganaron ustedes, y no sabía dónde meterme. Sí me acuerdo como si fuera hoy. Vamos a interrumpir un instante esta charla interesante, pero para seguir hablando de fútbol, porque tenemos un conocido suyo, profe, es Leo Sanguinetti, que está en el complejo de la AUF con Matías Faral, el encargado de prensa, porque se postergó por algunos minutos el comienzo de la práctica de esta mañana por una razón que va a explicar Leo a partir de ahora. Buen día, Leo, gusto recibirte en Buen Día Uruguay. Hola, buen día para todos, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un placer estar con todos ustedes. Bueno, sí, veníamos llegando con Martín Camargo y con Germán Balbuena, justo y vemos una cola de autos. Estaba previsto para las 9:30 el ingreso de la prensa para el primer entrenamiento a puertas abiertas, justamente con posterior atención a la prensa. Y bueno, nos llamó la atención y vimos a Matías Faral, el jefe de prensa a quien estamos recibiendo, auto por auto, saludando, por supuesto, como es habitual en él, y explicando por qué se atrasa toda la programación de la selección uruguaya. ¿Qué tal, Matías? Bienvenido. Buen Día Uruguay. Gracias, ¿cómo andás, Leo? Bueno, un poco lo que les comentaba a cada uno de ustedes. Llegó hace un rato una delegación médica de la FIFA. Sorpresa. Sí, a realizar un control sorpresa antidoping, donde se le va a tomar muestras de orina y de sangre a los jugadores. A los 26 futbolistas que hoy están aquí. A los 26 jugadores que están convocados. Y bueno, al ser sorpresa, es algo que obviamente no estaba previsto y que va a atrasar una hora y media el inicio del entrenamiento, si todo sale de acuerdo a lo que estaba previsto, y eso trastoca un poco los horarios de trabajo, no solo de la selección, sino que también hoy justo había actividad de prensa, era un entrenamiento abierto a los medios, y eso también trastoca un poquito el trabajo de ustedes, pero es algo que no se podía prever porque, como hablábamos recién, es un control sorpresa, así que bueno, esperemos que se dé lo más rápido que se pueda para que pueda seguir el día
funcionando de manera normal. Claro, recordamos que a las 9:30 teníamos previsto que empezara el entrenamiento. Uno entiende que 11:30 más o menos podían estar hablando esos dos jugadores. Bueno, hoy se va a tirar todo un poquito más hacia adelante, quizás sobre la 1 de la tarde, 1:30 aproximadamente, podemos tener la palabra de algunos jugadores. Y bueno, tal vez a las 11 de la mañana empiece el entrenamiento y de repente sí, 12:30, 1 menos cuarto, ya podamos empezar la conferencia, pero va a depender del tiempo que dure esta actividad. Matías, estos controles no son, si bien son sorpresas, no son nuevos, ya sucedieron antes del Mundial de Brasil y también de Sudáfrica. Sí, es un control que la FIFA ya avisó que iba a realizar, que lo hizo antes de Brasil, antes de Sudáfrica también, y que no lo hace solo en Uruguay, obviamente, sino que es con las 32 selecciones que están clasificadas a la Copa del Mundo. Así que bueno, forma parte de esta situación previa y de esta preparación previa para el Mundial. Muchas gracias, Mati, nos vemos en un rato. A la orden, Leo. Bueno, así pasaba, compañeros, Matías Faral, el jefe de prensa, que trabaja muy bien, por cierto, y no es por pasarle en vano la mano por el lomo a Matías, pero trabaja muy bien, muy ordenadamente. Y bueno, esta vez, obviamente, no pudo hacer nada para evitar lo inevitable, este control médico sorpresa, que, bueno, demandará las pruebas de antidopaje a los 26 futbolistas de la selección. Así que hoy vamos, más que salir en Buen Día Uruguay con los jugadores de la selección, seguramente ya lo hagamos en el informativo del mediodía, en Teledía, en vivo y en directo, con la presencia de dos futbolistas que ya se saben, Matías, quién, o por lo menos tenés una idea quién puede llegar a ser. No, todavía no, ahora en minutos se confirma. Gracias. De nada. Bueno, así pasaba, muchachos. Matías Faral, estamos acá a las órdenes, seguramente para poder tomar capaz que alguna imagen del inicio del entrenamiento, si es que esto va un poquito más rápido. Bueno, muy bien, saludos a Matías y gran trabajo, Leo, desde allí. Comentando esta novedad, esta situación que se dio en la práctica de la AUF, cuestión no ya sabida por los jugadores. Profe, para redondear la entrevista, hay un capítulo especial también que habla del maestro Tavares, y que torció totalmente lo que era el rumbo que nos habíamos acostumbrado a tener en las selecciones uruguayas. Y marcó una forma de ser jugador de la selección de nuestro país. El tiempo valorará aún más el aporte, más allá de los resultados, ¿no? Que es cuestión de avatar el fútbol, entra o no entra la pelotita, pero más allá de los resultados, lo que está dejando Tavares. Bueno, yo en realidad lo deseo. No sé si el tiempo lo va a valorar, porque tenemos la mala costumbre en Uruguay de, bueno, si ya nos pasó una vez, de que nos pueda volver a pasar, ¿no? De que se tomen malas decisiones, malas designaciones, y que entremos de vuelta en esa cadena de los intereses. O sea, el fútbol uruguayo, en el fútbol uruguayo se analizan muy poco las cosas. Y entonces nos calentamos porque Peñarol el otro día quedó afuera de la Libertadores y al otro día Nacional, ¿no? Y antes había sido Defensor y están nuestros equipos en la Copa Sudamericana. Y no nos damos cuenta que ahí hay un problema y en vez de tratar de analizar el problema, seguimos dando vuelta teniendo 16 equipos que no juegan y que igual cobran. Es todo un desorden. Lo que ha diferenciado la selección de Uruguay, que la ha despegado, ha sido Tavares. Y el trabajo que hizo. Y los jugadores que tiene, ¿no? Obviamente. Porque yo no sé si se va a dar en la historia próxima, muy cercana, que vos puedas tener en la misma selección a Suárez y a Cavani. Claro. Vamos, pues eso son cosas que no se dan, lamentablemente, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que haya dos jugadores de esa capacidad juntos otra vez en la selección? Pero bueno, yo creo que hoy hay bastante conciencia de que la selección es la principal fuente de ingreso para el fútbol uruguayo y que para que pueda seguir siendo así necesita trabajar de la manera que está trabajando, más allá del nombre que está. Bueno, perdona, porque si no me voy a olvidar, porque hay mucha gente que trabajó en el libro. En realidad yo el libro lo que hice sobre todo fue leerlo y ajustar cosas, porque bueno, aparecían, se repetían de repente algunas cosas, bueno, en dónde tenían que quedar, en dónde no tenían que quedar. Caetano también leyó como una bestia, ¿no? Pero acá está el trabajo de un montón de gente que son realmente los autores, ¿no? Rómulo Martínez Chelo, que hace unas semblanzas formidables. Bueno, después está el trabajo de Santiago Díaz, de Gonzalo Delgado, de Álvaro González Márquez, Martín de Rodríguez, Francisco Paco Fernández, Martín Rodríguez, Wilmar Amaral, el trabajo de Morales, de Aldacea, de la colombiana, no recuerdo ahora su nombre. Beatriz Vélez. Exactamente, gente que aportó mucha cosa. O sea, no es, no me gusta llevarme un mérito que no es que yo escribí este trabajo, ¿está? No, lo hice. está ahí. Trabajé mucho, la verdad que trabajé muchísimo.
mucho más de lo que esperaba y de lo que querían. Bueno, buen mundial desde ya, Ojalá, profe. ojalá. Suerte para Nos todo estaremos el viendo allá equipo. con Y ¿Cómo no? allá Sí. se van a cruzar. Nos encontraremos por allá por tierras rusas. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a usted por la invitación. A usted y a todo el equipo que trabajó. Y ya se lo dije una vez, se salva. Se Le tengo que salva. decir, Se le salva. tengo que decir, Con no, este no. cuadro no pueden ganar. Se salva, se salva. Qué actores. Qué actorazo, por Dios. Linda experiencia.